es si todo esto que estás viendo no fuera el colapso, sino apenas el prólogo de algo mucho más grande, mucho más oscuro y mucho más inevitable. Imagina por un instante las imágenes: ciudades envueltas en humo, multitudes corriendo sin dirección, economías desplomándose en cuestión de horas, líderes perdiendo el control frente a una presión global que ya no pueden contener. El ruido constante de sirenas, pantallas transmitiendo noticias urgentes, voces hablando al mismo tiempo, cada una intentando explicar lo inexplicable. Y en medio de todo eso, una sensación que se instala lentamente en la mente colectiva. Esto no es normal. Esto no es casualidad. Porque cuando el caos se vuelve rutina, cuando la incertidumbre se convierte en parte del día a día, algo cambia dentro de las personas. El miedo deja de ser una emoción momentánea y pasa a ser un estado constante. Y es exactamente en ese punto donde la historia, una historia que ha sido contada durante siglos, comienza a tomar forma de nuevo. No como un mito antiguo, no como una simple creencia religiosa, sino como una posibilidad inquietantemente real. A lo largo del tiempo, diferentes culturas, textos y tradiciones han hablado de la llegada de una figura específica, un líder, un hombre, una presencia capaz de surgir en medio del caos global con una promesa imposible de ignorar. Orden. No cualquier orden, un orden absoluto. Una solución definitiva para todos los problemas que parecen no tener salida. Y lo más perturbador de todo esto no es la idea de su poder, sino la forma en la que lo obtiene. Porque el anticristo, o como quieras llamarlo, no aparece destruyendo. Aparece convenciendo. No llega imponiendo. Llega seduciendo. Su discurso no se basa en el miedo inicial, sino en la esperanza. En un mundo cansado de guerras, crisis y desesperación, alguien que ofrece estabilidad se convierte automáticamente en una figura casi mesiánica. Y ahí es donde comienza el verdadero peligro. Porque cuando la humanidad empieza a buscar desesperadamente un salvador, deja de cuestionar quién realmente está ofreciendo esa salvación. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces la historia ha mostrado líderes que prometían cambiarlo todo? ¿Cuántas veces las masas han seguido ciegamente a alguien que parecía tener todas las respuestas? Ahora imagina ese mismo patrón, pero llevado a una escala global, amplificado por tecnología, por sistemas de control, por una capacidad de influencia que ninguna generación anterior ha experimentado. Las profecías antiguas no hablaban solo de un individuo, hablaban de un contexto, de un mundo preparado, moldeado poco a poco para aceptar algo que, en otras circunstancias, sería rechazado inmediatamente. Un escenario donde la línea entre lo correcto y lo necesario se vuelve borrosa, donde las personas comienzan a justificar decisiones extremas con tal de recuperar una sensación de normalidad. Y es aquí donde las piezas empiezan a encajar de una forma inquietante, porque cuando observas el mundo actual, la velocidad con la que todo cambia, la forma en la que la información se manipula, la manera en la que las crisis parecen surgir una tras otra, es imposible no notar ciertos patrones, no como pruebas definitivas, sino como señales, como fragmentos de algo que podría estar construyéndose frente a nuestros ojos, sin que la mayoría lo perciba. La profecía habla de un líder que será admirado, seguido, incluso venerado. Alguien que logrará unir lo que parecía imposible de unir. Pero también advierte algo mucho más oscuro, que esa unidad no será gratuita, que detrás de cada solución habrá una estructura de control, que cada avance vendrá acompañado de una renuncia, y que, poco a poco, sin que parezca evidente al principio, el mundo comenzará a transformarse en algo completamente distinto. Lo más perturbador es que este proceso no ocurre de un día para otro. No hay un momento exacto donde todo cambia de golpe. Es gradual, sutil, casi imperceptible. Una decisión aquí, una crisis allá, una solución que parece lógica. Y cuando alguien intenta cuestionar, ya es demasiado tarde para volver atrás sin consecuencias. Y mientras todo esto ocurre,
La narrativa dominante siempre será la misma. Esto es necesario. Esto es por el bien común. Esto es lo que nos va a salvar. Y es precisamente esa narrativa la que convierte cualquier oposición en algo peligroso, algo que debe ser eliminado o silenciado. Porque cuando una idea se instala como la única verdad posible, cualquier duda se convierte en una amenaza. Ahora, detente un segundo y reflexiona. ¿Qué tan fácil sería hoy implementar un sistema global que controle la economía, la identidad, incluso las decisiones individuales? ¿Qué tan dispuestas están las personas a aceptar ese tipo de control si se presenta como la única salida al caos? Y más importante aún, ¿cuántos lo aceptarían sin siquiera cuestionarlo? La figura del anticristo siempre ha sido interpretada de muchas maneras, como un hombre, como un símbolo, como un sistema. Pero tal vez la verdadera pregunta no es cuál de esas interpretaciones es correcta, sino si todas forman parte del mismo escenario. Un escenario donde el poder no se concentra solo en una persona, sino en una estructura completa, diseñada para influir, controlar y redefinir la realidad tal como la conocemos. Porque al final, el verdadero peligro no es solo la existencia de ese líder, sino la disposición del mundo a seguirlo. Y ahora quiero leerte. Escribe en los comentarios. Yo cuestiono si crees que es importante analizar todo esto más allá de la superficie. O comenta, todo está conectado, si sientes que estos patrones no son coincidencia. Y si algo de lo que estás escuchando te genera inquietud, duda o curiosidad, escribe, quiero entender, para saber que estás listo para ir más profundo en lo que viene a continuación. Porque lo que estamos a punto de explorar no solo explica cómo surge este líder, sino cómo el mundo entero comienza a prepararse sin darse cuenta. La historia de esta figura no comienza en un momento específico ni en una única cultura. Comienza como un eco que atraviesa siglos, idiomas y civilizaciones, repitiéndose con diferentes nombres, distintos símbolos, pero con una esencia inquietantemente similar. Cuando hablamos de la profecía antigua sobre el anticristo, no estamos hablando de un solo texto aislado. Estamos hablando de una red de advertencias, visiones y relatos que de una forma u otra apuntan hacia la aparición de un líder que cambiaría el rumbo de la humanidad en su momento más vulnerable. En los textos más antiguos del pensamiento religioso occidental, especialmente dentro del cristianismo primitivo, aparece la idea de un opositor, una figura que no solo se levanta contra lo divino, sino que lo imita, lo distorsiona y lo utiliza como herramienta de poder. La palabra anticristo no significa únicamente contra Cristo. También puede interpretarse como en lugar de Cristo. Y ese detalle cambia completamente la perspectiva, porque ya no estamos hablando de un enemigo visible, sino de alguien que ocupa un lugar de confianza, alguien que se presenta como la solución mientras, en realidad, reescribe las reglas desde dentro. En los escritos atribuidos a los primeros seguidores de Jesús, especialmente en las cartas joánicas, se menciona que muchos anticristos han venido, lo que sugiere que no se trata de un evento aislado, sino de un patrón que se repite a lo largo del tiempo. Figuras que engañan, que manipulan, que prometen una verdad superior mientras desvían a las masas. Pero al mismo tiempo, también se habla de un evento final, de una manifestación más grande, más organizada, más global, como si todos esos intentos anteriores fueran apenas preparaciones para algo definitivo. Cuando avanzamos hacia textos más simbólicos y complejos, como el libro del Apocalipsis, las imágenes se vuelven aún más intensas. Bestias que emergen, sistemas de poder que dominan a las naciones, una marca que define quién puede participar en la economía y quién queda excluido. Estas descripciones, que durante siglos fueron interpretadas como metáforas, hoy empiezan a ser vistas bajo una nueva luz. No porque se hayan vuelto más claras, sino porque el mundo actual parece tener la capacidad de hacerlas posibles.
Pero no es solo en el cristianismo donde encontramos estas advertencias. En otras tradiciones también aparecen figuras similares: líderes engañosos, falsos salvadores, entidades que surgen en momentos de crisis para ofrecer soluciones que terminan llevando a una forma de control absoluto. En el Islam, por ejemplo, se habla del Dajjal, un ser que engañará a la humanidad con milagros aparentes. En algunas corrientes del judaísmo se menciona la posibilidad de un falso Mesías que desviará al pueblo. Incluso en tradiciones más filosóficas se encuentran referencias a ciclos de decadencia, donde la verdad es reemplazada por una ilusión convincente. Lo interesante de todo esto no es solo la coincidencia entre culturas, sino la consistencia del patrón. Siempre hay un momento de crisis, siempre hay una necesidad colectiva de cambio, y siempre aparece una figura que parece tener todas las respuestas. Esa repetición no puede ser ignorada fácilmente, porque plantea una pregunta incómoda. ¿Estas historias son advertencias o descripciones de algo que inevitablemente ocurre cuando la humanidad alcanza cierto punto? Otro elemento clave dentro de estas profecías es el concepto de engaño. No un engaño evidente, fácil de detectar, sino uno profundamente sofisticado. Un engaño que se adapta al contexto de cada época, que utiliza el lenguaje, la tecnología y las creencias dominantes para parecer legítimo. Esto implica que el anticristo, en su forma final, no sería reconocido inmediatamente como tal. Al contrario, sería aceptado, celebrado, incluso defendido por millones de personas que realmente creen estar haciendo lo correcto. Y aquí es donde todo se vuelve aún más perturbador, porque si estas profecías tienen algún nivel de verdad, entonces el peligro no está solo en la existencia de ese líder, sino en la incapacidad de las personas para reconocerlo cuando aparece. La idea de que el engaño será tan convincente que incluso aquellos que creen estar preparados podrían caer en él. Además, muchas de estas escrituras hablan de señales previas, indicadores que preceden su aparición: guerras, rumores de guerras, divisiones sociales, pérdida de valores, una sensación generalizada de que el mundo está perdiendo su rumbo. No como eventos aislados, sino como una acumulación que crea el ambiente perfecto para que alguien tome el control bajo la promesa de restaurar el orden. Y si conectas esto con lo que ya exploramos, con ese mundo en tensión constante, con esa necesidad creciente de soluciones rápidas y definitivas, empieza a formarse una imagen más clara, no como una certeza absoluta, sino como una posibilidad que ya no parece tan lejana ni tan imposible. Porque las profecías no suelen ser directas, son fragmentadas, simbólicas, abiertas a interpretación. Pero cuando múltiples fuentes, a lo largo de siglos, describen escenarios que empiezan a parecerse a la realidad actual, ignorarlas deja de ser una opción cómoda. Y entenderlas no significa aceptarlas ciegamente. Significa analizarlas, cuestionarlas y, sobre todo, observar el presente con una mirada mucho más crítica. A medida que seguimos avanzando en esta historia, es importante mantener esa idea en mente, que no estamos simplemente revisando textos antiguos por curiosidad, sino buscando patrones, conexiones y señales que podrían estar desarrollándose ahora mismo. Porque si estas advertencias tienen algún propósito, no es solo asustar, sino preparar. Y lo que viene a continuación no se trata solo de lo que dicen las Escrituras, sino de cómo el mundo moderno, con toda su complejidad, su tecnología y sus crisis constantes, empieza a crear el escenario perfecto donde esas antiguas profecías podrían dejar de ser palabras para convertirse en realidad tangible, visible y, sobre todo, imposible de ignorar. Y es justamente ahí, en ese punto donde la duda comienza a transformarse en inquietud real, cuando el escenario empieza a cambiar de forma mucho más evidente, porque el mundo no colapsa de una sola vez. No ocurre como una explosión inmediata que todos pueden señalar y decir: aquí empezó todo. El verdadero colapso es silencioso al principio,
casi imperceptible, como una grieta que aparece en una pared y que nadie considera peligrosa hasta que ya es demasiado tarde. Y mientras avanzamos en esta historia, lo que empieza a revelarse no es solo una crisis, sino una cadena de crisis interconectadas que comienzan a construir, pieza por pieza, el escenario perfecto. Primero, lo político. Gobiernos que antes parecían estables comienzan a mostrar fisuras, decisiones contradictorias, líderes que pierden credibilidad, conflictos internos que escalan rápidamente. La confianza, ese elemento invisible que mantiene el equilibrio de una sociedad, empieza a desaparecer. Y cuando la gente deja de confiar en quienes toman decisiones, el sistema entero comienza a tambalearse. Las promesas ya no convencen, los discursos ya no tranquilizan, y cada elección parece menos una solución y más un intento desesperado de contener algo que ya se está saliendo de control. Al mismo tiempo, lo económico empieza a fracturarse. Mercados que reaccionan con una volatilidad nunca antes vista, monedas que pierden valor de la noche a la mañana, inflación que golpea directamente a las personas comunes, y lo más inquietante de todo, la sensación constante de que nadie tiene realmente el control. Empresas que caen, sistemas financieros que se vuelven impredecibles y una dependencia cada vez mayor de estructuras globales que, en lugar de estabilizar, parecen amplificar el caos. Pero lo más profundo no está solo en lo político o en lo económico, está en lo social. Porque cuando una sociedad entra en crisis, no es solo el sistema lo que se rompe, son las relaciones, la confianza entre personas, la percepción de la realidad. La polarización se intensifica, las opiniones se vuelven extremos opuestos y el diálogo desaparece. Cada grupo cree tener la verdad absoluta y cualquier diferencia se convierte en conflicto. Y en medio de esa división surge algo aún más peligroso: el agotamiento colectivo. Las personas comienzan a cansarse, cansadas de la incertidumbre, del miedo constante, de no saber qué va a pasar mañana. Y ese cansancio no solo debilita la resistencia, también abre la puerta a aceptar soluciones que, en otras circunstancias, jamás serían consideradas. Porque cuando alguien está desesperado, no busca la mejor solución, busca cualquier solución que le devuelva una sensación de estabilidad. Y es ahí donde todo empieza a alinearse de una manera casi inquietante. Porque estas crisis no ocurren de forma aislada, se alimentan entre sí. Una decisión política afecta a la economía afecta a la estabilidad social, la inestabilidad social genera más presión política, y el ciclo se repite, cada vez más rápido, cada vez más intenso. Es como si el sistema entero estuviera entrando en una espiral descendente, donde cada intento de solución solo acelera el problema. Ahora imagina este escenario a escala global. No es un país, no es una región. Es el mundo entero experimentando este tipo de presión al mismo tiempo. Diferentes culturas, diferentes sistemas, pero todos enfrentando el mismo tipo de incertidumbre. Y cuando el caos deja de ser local y se vuelve global, la necesidad de una solución también se vuelve global. Aquí es donde el terreno comienza a prepararse de verdad. Porque en medio de ese desorden, empieza a surgir una idea que se repite una y otra vez. Necesitamos algo más grande, algo más fuerte, algo que esté por encima de las limitaciones actuales. Un sistema capaz de unificar, de controlar, de organizar todo lo que ahora parece imposible de manejar. Y sin darse cuenta, las personas comienzan a aceptar conceptos que antes parecían impensables. Mayor vigilancia, más control, menos privacidad. Todo justificado bajo la promesa de seguridad. Porque en un mundo en colapso, la libertad comienza a sentirse como un riesgo y el control como una solución. Lo más inquietante es que este proceso no necesita imponerse con fuerza. Se introduce lentamente, disfrazado de necesidad. Cada nueva medida parece lógica en el contexto del caos. Cada restricción parece razonable cuando se compara con el miedo que domina a la sociedad. Y así,
Paso a paso, sin que parezca una imposición directa, el mundo comienza a transformarse. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura, porque mientras el sistema se debilita en la superficie, en lo profundo comienza a surgir algo completamente distinto. Algo que no intenta detener el colapso, sino aprovecharlo. Algo que entiende que, para construir un nuevo orden, primero es necesario que el antiguo desaparezca. Y en ese momento, cuando el mundo parece estar completamente perdido, cuando las soluciones tradicionales ya no funcionan, cuando la gente está lista para aceptar casi cualquier cosa con tal de recuperar la estabilidad, es cuando la idea de un líder deja de ser solo una posibilidad y comienza a convertirse en una necesidad casi inevitable. Y es justamente en ese punto donde algo empieza a cambiar dentro de las personas, no de forma brusca, no como un evento visible que todos puedan señalar, sino como una transformación silenciosa, interna, casi imperceptible al principio, pero que con el tiempo se vuelve dominante, porque después del caos constante, después del miedo repetido una y otra vez, después de vivir en un estado permanente de incertidumbre, la humanidad deja de resistir y comienza a desear algo por encima de todo: estabilidad. No importa el precio, no importa el origen, no importa quién lo ofrezca. Lo único que importa es que alguien tenga el control. Ese es el momento exacto en el que el deseo por un salvador deja de ser una idea y se convierte en una necesidad colectiva. Las personas ya no buscan entender lo que está pasando, ya no intentan cuestionar el sistema, ya no quieren respuestas complejas. Quieren soluciones rápidas, claras, definitivas. Quieren dormir sin miedo, salir a la calle sin pensar en lo que podría pasar, encender la televisión y escuchar que todo está bajo control. Y es ahí donde el escenario se vuelve perfecto, porque cuando millones de personas comienzan a pensar de la misma manera, cuando el miedo se sincroniza a escala global, cuando la desesperación se vuelve un lenguaje común, el mundo entero empieza a enviar una señal muy clara. Estamos listos para ser guiados. Observa con atención cómo este proceso se desarrolla. Primero, las crisis. Luego, el desgaste emocional. Después, la pérdida de confianza en las estructuras tradicionales. Gobiernos que fallan, instituciones que pierden credibilidad, líderes que prometen pero no cumplen. Poco a poco, todo lo que antes representaba seguridad empieza a desmoronarse. Y en ese vacío surge algo nuevo, una necesidad. La necesidad de alguien que no dude, de alguien que no falle, de alguien que no dependa de sistemas lentos ni de decisiones compartidas. Alguien que actúe rápido, que hable con certeza, que transmita una sensación de control absoluto. Y sin darse cuenta, la humanidad comienza a cambiar su forma de pensar. Lo que antes parecía peligroso, ahora parece necesario. Lo que antes sería rechazado, ahora se considera una opción válida. Porque cuando el miedo domina, los límites se vuelven flexibles. Y aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. Porque este deseo por un salvador no se construye solo desde el caos, sino también desde la narrativa. Desde lo que las personas ven, escuchan y repiten todos los días. Historias de colapso, de amenaza, de urgencia constante. Un entorno donde la sensación de peligro nunca desaparece por completo. Y cuando esa sensación se mantiene el tiempo suficiente, el cerebro humano empieza a buscar alivio de cualquier forma posible. No importa si ese alivio viene acompañado de condiciones. No importa si implica renunciar a ciertas libertades. No importa si significa entregar el control, porque en ese estado mental, la prioridad deja de ser la libertad y pasa a ser la seguridad. Y es exactamente ahí donde el terreno queda completamente preparado. Porque el verdadero poder no aparece cuando las personas están fuertes. Aparece cuando están cansadas, cuando están agotadas de pensar, de decidir, de resistir. Cuando lo único que quieren es que alguien tome el control y les diga qué hacer. Ahora imagina esto a escala global.
Millones, incluso miles de millones de personas, sintiendo lo mismo al mismo tiempo, buscando una figura que represente orden, claridad, dirección. Alguien que pueda unificar lo que está dividido, resolver lo que parece imposible, estabilizar lo que está fuera de control. Ese tipo de expectativa no pasa desapercibida. Ese tipo de vacío siempre es ocupado. Y aquí es donde la historia, esa historia que ha sido contada durante siglos, empieza a alinearse con la realidad de una forma que resulta imposible de ignorar. Porque el surgimiento de un líder absoluto no comienza con su aparición, comienza con el deseo colectivo de que exista. Ese es el verdadero punto de partida. No es el líder quien crea la necesidad, es la necesidad la que crea al líder. Y cuanto más crece ese deseo, cuanto más se repite en conversaciones, en pensamientos, en decisiones, más cerca está el momento en el que alguien aparecerá para responder exactamente a esa expectativa. Pero lo más perturbador de todo esto no es que ese momento llegue, sino que cuando llegue, la mayoría no lo verá como una amenaza, lo verá como una solución. Y es en ese instante, cuando la humanidad ya no cuestiona, cuando el pensamiento crítico se debilita, cuando la urgencia supera a la razón, que la puerta deja de estar cerrada, empieza a abrirse, lentamente, sin resistencia, como si siempre hubiera estado destinada a abrirse. Y es justamente en ese punto exacto de tensión, cuando el mundo parece no soportar ni un día más de incertidumbre, cuando la desesperación colectiva alcanza un nivel casi insoportable, que algo cambia, no de forma violenta, no con explosiones ni anuncios caóticos, sino con una aparición, una presencia que no irrumpe, sino que se presenta, un hombre que no impone, sino que convence. Nadie sabe exactamente de dónde viene al principio. No hay un momento claro de origen, no hay una historia completamente verificable. Pero eso, curiosamente, no genera desconfianza inmediata, porque lo que realmente importa no es su pasado, es lo que representa en el presente. Su imagen comienza a aparecer en todos lados, primero de forma sutil, entrevistas, discursos, participaciones estratégicas en momentos clave, y algo en él llama la atención de inmediato. No es solo lo que dice, es cómo lo dice. Su voz es firme, segura, medida. Cada palabra parece calculada con precisión quirúrgica. No improvisa, no duda, no se contradice. Habla con una claridad que corta el ruido del caos global, como si fuera una respuesta esperada desde hace mucho tiempo. Y lo más inquietante es que, al escucharlo, muchas personas sienten algo que no sentían hacía tiempo: tranquilidad. No es un líder común, no grita, no amenaza, no divide abiertamente. Su estrategia es mucho más sofisticada. Él une, o al menos eso parece. Toma conflictos complejos y los traduce en soluciones simples. Toma problemas históricos y los convierte en oportunidades de reconciliación. Y lo hace con una facilidad que parece casi irreal. Su inteligencia es evidente, pero no arrogante. Su carisma no es exagerado, es natural. No necesita imponerse porque las personas comienzan a prestarle atención por decisión propia. Y ese detalle es clave, porque cuando alguien no necesita obligarte a escucharlo, es porque ya logró algo mucho más poderoso: tu interés. Poco a poco, su influencia crece. Líderes políticos comienzan a mencionarlo, expertos lo invitan a debates, medios de comunicación lo destacan como una figura prometedora, una mente brillante en medio de una generación de incertidumbre. Y cada aparición suya parece confirmar la misma idea: este hombre entiende lo que está pasando. Y más importante aún, sabe qué hacer. Pero aquí es donde todo comienza a volverse aún más interesante, porque su discurso no se basa únicamente en soluciones prácticas. Hay algo más, una narrativa más profunda, casi emocional. Él no solo habla de economía, política o estabilidad. Habla de propósito, habla de dirección, habla de un futuro donde la humanidad finalmente deja atrás sus errores
y avanza hacia una nueva etapa. Y ese tipo de mensaje, en un mundo cansado de fallar, es extremadamente poderoso. Las personas comienzan a proyectar en él sus expectativas, sus frustraciones, sus esperanzas. Lo ven como alguien diferente, alguien que no pertenece al mismo sistema, que falló una y otra vez. Y aunque no todos confían de inmediato, incluso los más escépticos comienzan a prestar atención. Porque, en medio de tantas voces vacías, la suya parece tener peso. Sin embargo, hay algo más, algo que no es tan evidente al principio: su capacidad de adaptarse. Él sabe exactamente qué decir dependiendo de quién lo escucha. Frente a líderes políticos, es estratégico. Frente a la población, es cercano. Frente a expertos, es técnico. Frente a crisis, es resolutivo. Y esa versatilidad genera una sensación peligrosa, la de perfección. Porque cuando alguien parece encajar en todos los contextos, responder a todas las expectativas y mantener siempre el control, deja de parecer humano en el sentido común de la palabra. Y aún así, eso no genera rechazo inmediato. Al contrario, genera admiración. Las redes comienzan a amplificar su imagen. Sus discursos se comparten, sus frases se repiten, sus ideas se convierten en tendencia. Y en cuestión de tiempo, su presencia deja de ser opcional. Se vuelve constante. Está en todos lados. No porque obligue a estar, sino porque las personas quieren escucharlo. Pero aquí es donde la línea entre liderazgo y algo mucho más profundo empieza a desdibujarse. Porque mientras el mundo lo observa como una solución, pocos se detienen a analizar el impacto real de su influencia. Pocos cuestionan la velocidad con la que su figura se consolida. Pocos se preguntan cómo es posible que alguien, en tan poco tiempo, logre algo que otros no pudieron en décadas. Y más importante aún, pocos se preguntan qué hay detrás de esa perfección aparente. Porque cada líder necesita una estructura. Cada influencia necesita un sistema que la respalde. Y aunque su imagen es la de un individuo, sus acciones comienzan a tener efectos a una escala mucho mayor de lo esperado. Decisiones que impactan regiones enteras, discursos que cambian narrativas globales, intervenciones que alteran el rumbo de conflictos históricos. Todo empieza a moverse alrededor de él. Y lo más inquietante de todo esto no es que las cosas mejoren al principio, sino que mejoran demasiado rápido. Como si alguien estuviera acelerando procesos que normalmente tomarían años. Como si las piezas ya estuvieran preparadas, esperando el momento exacto para encajar. Y mientras la mayoría celebra los resultados, mientras el mundo comienza a respirar un poco más tranquilo, hay una pregunta que sigue flotando, casi imperceptible. Una pregunta que pocos se atreven a formular en voz alta. ¿Es posible que alguien sea realmente así de perfecto? ¿O estamos viendo solo la superficie de algo mucho más complejo? Porque cuando una figura se vuelve indispensable, cuando su ausencia parece impensable, cuando su presencia se convierte en sinónimo de estabilidad, es exactamente en ese momento cuando el verdadero poder comienza a consolidarse. Y tal vez, solo tal vez, ese sea el verdadero inicio de algo que aún no hemos terminado de entender. Y entonces sucede algo que, visto desde fuera, parece casi imposible. Pero dentro del contexto que ya estamos construyendo, comienza a parecer inevitable. En medio del caos, cuando la desesperación colectiva alcanza un punto crítico, surge una figura que no solo entiende el problema, sino que parece tener todas las respuestas correctas, en el momento exacto. No se presenta como un salvador divino, no al inicio. Se presenta como un líder racional, estratégico, alguien que habla el lenguaje que el mundo necesita escuchar. Y ahí es donde comienza su ascensión rápida al poder. Al principio, su presencia genera curiosidad. No todos confían, no todos creen, pero algo en su discurso es diferente. No promete milagros vacíos, no recurre al miedo como herramienta principal. Su enfoque es frío, calculado, basado en soluciones concretas.
Habla de estabilidad económica con una claridad que otros líderes nunca lograron. Propone acuerdos internacionales que sorprendentemente comienzan a funcionar. Conflictos que llevaban años, incluso décadas, sin resolverse, empiezan a desaparecer bajo su intervención. Y eso cambia todo. Porque en un mundo donde la incertidumbre era la norma, cualquier señal de orden se amplifica. Los medios comienzan a hablar de él constantemente. Analistas lo llaman el arquitecto de la nueva era. Las redes explotan con su imagen, sus discursos, sus decisiones. Cada aparición pública refuerza una idea que empieza a instalarse de forma silenciosa, pero poderosa. Este hombre es diferente. Pero lo más impactante no es solo lo que dice, es lo que logra. Países históricamente enfrentados firman acuerdos bajo su mediación. Economías al borde del colapso muestran signos de recuperación tras implementar sus estrategias. Sistemas políticos fragmentados encuentran un punto de equilibrio gracias a su influencia. Y poco a poco, sin necesidad de imponer nada, comienza a convertirse en el punto central de todas las decisiones importantes del mundo. Aquí es donde la narrativa se vuelve aún más interesante, porque su poder no nace de la imposición directa, sino del consenso. No necesita tomar el control por la fuerza. El control le es entregado. Líderes de diferentes naciones empiezan a consultarlo, a depender de su visión, a confiar en su capacidad. Y lo que antes era una figura emergente, ahora se transforma en una autoridad global no oficial, pero completamente real. Y mientras esto ocurre, algo más empieza a cambiar en la percepción colectiva. Las personas ya no lo ven solo como un líder político, comienzan a verlo como una figura indispensable, alguien cuya ausencia podría significar el regreso del caos. Y esa idea, aunque no se diga abiertamente, comienza a consolidarse en la mente de millones. Piensa en esto. El poder más sólido no es el que se impone, es el que las personas creen necesitar. Y él entiende eso perfectamente. Cada movimiento está calculado. Cada intervención parece diseñada no solo para resolver un problema inmediato, sino para fortalecer su imagen a largo plazo. Nunca actúa de forma impulsiva. Nunca se expone innecesariamente. Su comunicación es precisa, directa, sin errores visibles. Y eso genera algo extremadamente peligroso. Confianza absoluta. Pero incluso dentro de ese escenario aparentemente perfecto, empiezan a surgir pequeños detalles, cosas que, al principio, pasan desapercibidas. Decisiones que benefician a unos más que a otros. Cambios estructurales que, aunque justificados como necesarios, comienzan a concentrar poder en ciertos puntos estratégicos. Sistemas que se implementan para mejorar la eficiencia, pero que también permiten un nivel de control nunca antes visto. Y aquí es donde la línea comienza a difuminarse, porque lo que se presenta como progreso también puede ser interpretado como preparación. Lo que parece una solución inmediata puede ser parte de una estructura mucho más amplia. Y lo más inquietante es que todo sigue funcionando. Los resultados siguen siendo positivos. La estabilidad se mantiene. Y eso hace que cualquier duda parezca irracional. Las voces críticas existen, sí, pero son cada vez menos escuchadas. No porque sean eliminadas de inmediato, sino porque el contexto ya no las favorece. En un mundo que finalmente encontró orden, cuestionar al líder que lo hizo posible empieza a parecer innecesario, incluso peligroso. Y así, sin resistencia significativa, su influencia continúa creciendo. Ya no se trata solo de política. Su presencia comienza a expandirse hacia otros ámbitos: economía, tecnología, seguridad global. Incluso aspectos culturales empiezan a ser moldeados indirectamente por su visión. Y lo más impresionante es que todo esto ocurre sin una oposición real capaz de detenerlo. Porque cuando alguien resuelve problemas que nadie más pudo resolver, cuestionarlo se vuelve difícil. Pero hay algo que no cambia: los patrones. A lo largo de la historia,
cada vez que el poder se concentra de esta manera, siempre hay un punto de inflexión. Un momento donde lo que parecía estabilidad comienza a mostrar su verdadero costo. Y aunque ese momento aún no es evidente, las bases ya están siendo construidas. La pregunta no es si este líder seguirá creciendo. Eso ya es evidente. La verdadera pregunta es, ¿hasta dónde llegará su influencia antes de que alguien comience a ver lo que realmente está pasando detrás de todo esto? Porque mientras el mundo celebra soluciones, alguien, en algún lugar, ya empieza a notar que cada paso hacia adelante también puede ser un paso hacia algo mucho más oscuro que aún no se ha revelado por completo. Y cuando ese momento llegue, cuando la confianza se haya convertido en dependencia absoluta, cuando el sistema esté completamente integrado en la vida de cada persona, cuando cuestionar sea más difícil que aceptar, será ahí donde comenzaremos a entender que esta ascensión no fue solo política, fue estratégica, fue calculada y sobre todo, fue apenas el inicio de algo que todavía no ha mostrado su verdadera forma. Y entonces sucede algo que nadie esperaba, o mejor dicho, algo que todos deseaban en silencio, pero que pocos se detuvieron a analizar con claridad. El ruido desaparece, las sirenas se apagan, las pantallas dejan de mostrar caos constante. Las economías, que hace poco parecían al borde del colapso, comienzan a estabilizarse de una manera casi inexplicable. Los conflictos internacionales que llevaban años, incluso décadas, activos, se disuelven en cuestión de semanas. Fronteras que antes eran motivo de guerra, ahora parecen irrelevantes. Acuerdos históricos se firman uno tras otro, y el mundo, por primera vez en mucho tiempo, respira. Es aquí donde comienza lo que muchos llaman la gran solución, y lo que otros, más atentos, empiezan a percibir como el inicio de algo mucho más complejo, la falsa paz mundial. Porque no es una paz común, no es el resultado natural de procesos largos o negociaciones tradicionales. Es rápida, demasiado rápida, es eficiente, demasiado perfecta, y eso precisamente es lo que la hace tan peligrosa. Porque cuando algo parece resolver absolutamente todo en tan poco tiempo, la pregunta no debería ser solo ¿cómo se logró?, sino ¿qué se tuvo que sacrificar para que eso fuera posible? Las ciudades se transforman. La tecnología avanza a un ritmo aún más acelerado, pero ahora bajo una narrativa clara: progreso global, unidad, estabilidad. Sistemas integrados comienzan a conectar países, economías y personas como nunca antes. Todo está optimizado, todo está organizado, todo parece funcionar. Y la gente, cansada del caos anterior, acepta. No solo acepta, celebra. El líder, esa figura que emergió en medio del colapso, ahora es visto como el arquitecto de esta nueva era. Su imagen está en todas partes. Sus discursos son compartidos, repetidos, admirados. No hay imposición visible, solo admiración creciente. Y aquí es donde la línea entre liderazgo y devoción comienza a desdibujarse lentamente. Pero mientras la mayoría observa esta nueva realidad como un milagro, hay pequeños detalles que no encajan. Cambios sutiles que pasan desapercibidos para muchos, pero que, para quienes observan con atención, empiezan a formar un patrón inquietante. Por ejemplo, el acceso a ciertos recursos comienza a depender de nuevos sistemas de registro. Nada demasiado invasivo al principio, solo mejoras para garantizar seguridad y eficiencia. Identificaciones digitales más avanzadas, integraciones biométricas, sistemas de monitoreo que prometen prevenir amenazas antes de que ocurran. Todo presentado como una evolución necesaria. Y nuevamente, la gente acepta. Porque después de todo, ¿quién querría volver al caos? La información también cambia, no desaparece. Se filtra, se organiza, se ajusta. Las noticias negativas se reducen. Los conflictos prácticamente dejan de existir en el discurso público. Todo parece estar bajo control.
Pero esa ausencia de conflicto visible no significa que el conflicto haya desaparecido. Solo significa que ya no se muestra de la misma manera. Y aquí es donde la falsa paz se vuelve más evidente para quien decide mirar más allá de la superficie. Porque la verdadera paz no necesita esconder nada. No necesita controlar cada narrativa. No necesita justificar constantemente por qué todo está bien. La verdadera paz es estable por sí sola, mientras que esta nueva realidad parece necesitar mantenimiento constante. Las personas comienzan a cambiar también, no de forma drástica, sino gradual. Las conversaciones se vuelven más cuidadosas, las opiniones más contenidas. No porque alguien lo exija directamente, sino porque el entorno empieza a moldear ese comportamiento. Cuestionar demasiado se vuelve incómodo. Dudar se percibe como innecesario. Y poco a poco, sin reglas explícitas, se establece una nueva forma de pensar. Este es el punto clave, porque el control más efectivo no es el que se impone desde afuera, es el que se internaliza. Es cuando las personas comienzan a autocensurarse, a adaptarse, a alinearse sin que nadie tenga que obligarlas. Y en este escenario de falsa paz mundial, ese tipo de control comienza a consolidarse de manera casi invisible. Mientras tanto, el líder sigue fortaleciendo su posición, no como un dictador, no como una figura autoritaria clásica, sino como algo mucho más sofisticado, un símbolo, una referencia global, alguien cuya presencia ya no necesita imponerse, porque ha sido completamente aceptada. Pero incluso dentro de este escenario aparentemente perfecto, hay grietas, pequeñas inconsistencias que no todos logran ignorar. Personas que comienzan a notar que ciertas decisiones no tienen explicación clara, que algunos eventos simplemente desaparecen sin dejar rastro, que hay zonas, situaciones o temas que ya no pueden ser discutidos con la misma libertad de antes. Y es aquí donde la tensión comienza a regresar. No como caos visible, sino como una sensación interna, como una duda que no todos pueden explicar, pero que empieza a crecer. Porque cuando todo parece demasiado perfecto, demasiado controlado, demasiado alineado, la mente humana, en algún nivel, percibe que algo no está bien. Sin embargo, esa percepción no es suficiente para romper el sistema. Al menos no todavía. Porque la falsa paz sigue siendo más fuerte que la duda. La estabilidad sigue siendo más atractiva que la incertidumbre. Y la mayoría de las personas, después de haber experimentado el caos, no están dispuestas a arriesgar lo que ahora tienen, incluso si eso significa ignorar señales que en otro contexto serían imposibles de pasar por alto. Y así, el mundo continúa avanzando dentro de esta nueva realidad. Una realidad donde todo funciona, todo está conectado, todo parece estar bajo control, pero donde, al mismo tiempo, algo esencial comienza a desaparecer lentamente. Algo que, cuando finalmente se note su ausencia, podría cambiarlo todo de una forma que ya no será posible revertir. Y es precisamente en ese punto donde los primeros que realmente cuestionan empiezan a entender que esta paz nunca fue el destino final, sino apenas una etapa dentro de algo mucho más profundo que aún está por revelarse. Y mientras esa sensación de urgencia se expande por todo el mundo, hay algo mucho más profundo que empieza a consolidarse. Algo que no aparece en titulares, que no genera pánico inmediato, pero que avanza con una precisión casi perfecta. No se trata de ejércitos marchando, ni de fronteras cayendo. Se trata de control silencioso. Un tipo de control que no necesita imponerse con fuerza, porque se integra poco a poco en la vida cotidiana hasta volverse prácticamente invisible. Al principio, todo parece conveniente. Nuevas tecnologías que prometen facilitar la vida, sistemas inteligentes que anticipan necesidades, plataformas que conectan a millones de personas en segundos. Todo se presenta como progreso, como evolución natural de la humanidad. Y en cierta forma lo es, pero también es algo más.
porque cada avance trae consigo una capa adicional de dependencia. Cada herramienta que simplifica la vida también recopila información. Cada sistema que optimiza decisiones también aprende a predecir comportamientos. Y ahí es donde el patrón empieza a volverse inquietante, porque ya no se trata solo de lo que haces, sino de lo que piensas, de lo que consumes, de lo que buscas, incluso antes de que seas consciente de ello. Algoritmos que moldean la percepción, que seleccionan lo que ves, lo que crees, lo que consideras verdad. Y lo más perturbador es que este control no se siente como una imposición. Se siente como una elección propia. Ahora imagina este nivel de influencia amplificado a escala global. Un sistema donde cada individuo está conectado, identificado y monitoreado de alguna forma. No necesariamente con cadenas visibles, sino con estructuras digitales que registran cada movimiento, cada transacción, cada interacción. Y todo esto, nuevamente, bajo la promesa de seguridad, eficiencia y estabilidad. Porque en un mundo que ha vivido el caos, el orden se vuelve irresistible, y es en este punto donde el concepto de control deja de ser teórico y comienza a tomar forma práctica. No como una dictadura tradicional, sino como una red compleja donde el poder se distribuye de manera estratégica, pero siempre apunta en una sola dirección. Una estructura donde la libertad no desaparece de golpe, sino que se redefine. Lo que antes era una elección, ahora necesita validación. Lo que antes era privado, ahora se vuelve transparente. Lo que antes era opcional, ahora comienza a ser necesario. Y casi sin que nadie lo note, la transición ya ha comenzado. Porque cuando las personas aceptan ser observadas a cambio de protección, cuando entregan datos a cambio de comodidad, cuando permiten que sistemas decidan por ellas para evitar errores, están participando activamente en la construcción de algo mucho más grande de lo que imaginan. Un sistema que no solo organiza el mundo, sino que lo controla. Y entonces aparece la siguiente fase, no como una imposición abrupta, sino como una evolución lógica de todo lo anterior. Una solución presentada como inevitable, una herramienta que promete resolver los últimos problemas pendientes: fraude, inseguridad, desigualdad, descontrol. Una marca, no necesariamente una marca visible en la piel, sino una identificación absoluta, un punto de acceso único, un elemento que conecta a cada persona con el sistema global de forma total. Economía, identidad, acceso, derechos, todo concentrado en una sola estructura. Y aquí es donde la narrativa se vuelve aún más compleja, porque aceptar esa marca no se presenta como una pérdida, se presenta como un privilegio, como la entrada a un mundo más seguro, más organizado, más eficiente. Un mundo donde ya no hay incertidumbre, donde todo está registrado, validado, autorizado. Pero también es un mundo donde cada acción puede ser rastreada, cada decisión puede ser evaluada, cada individuo puede ser controlado. Y lo más inquietante de todo esto es que la mayoría no lo verá como una amenaza, lo verá como una solución. Porque el miedo al caos siempre será más fuerte que el miedo al control. Y cuando ese equilibrio se rompe, cuando la seguridad se vuelve más valiosa que la libertad, el sistema ya no necesita convencer, solo necesita continuar. La marca del sistema no es solo un símbolo, es la culminación de un proceso que comenzó mucho antes. Es el resultado de años de adaptación, de aceptación gradual, de cambios que parecían pequeños, pero que, juntos, construyeron una nueva realidad. Una realidad donde quedar fuera del sistema ya no es una opción viable, porque fuera de él no hay acceso, no hay comercio, no hay participación, solo exclusión. Y en ese momento, la decisión deja de ser realmente una decisión. Se convierte en una condición para existir dentro de la sociedad. Y mientras todo esto se consolida, mientras millones de personas adoptan este sistema sin cuestionarlo, hay algo que empieza a cambiar en la estructura misma del poder.
Porque quien controla el sistema no solo controla recursos o información, controla la vida cotidiana de toda la humanidad. Y es ahí donde la figura que comenzó como un líder, como una solución, como una esperanza, empieza a transformarse en algo mucho más profundo. Algo que ya no necesita demostrar su poder, porque el poder ya está completamente integrado en cada aspecto de la realidad. Y justo en ese punto, cuando el control deja de ser visible y se convierte en parte del funcionamiento normal del mundo, es cuando empieza a revelarse lo que realmente se ha estado construyendo desde el principio. Y cuando el mundo ya está lo suficientemente cansado, lo suficientemente presionado, lo suficientemente desesperado por estabilidad, es entonces cuando aparece la solución perfecta, no como una imposición directa, sino como una evolución necesaria. Un sistema, una estructura global que promete resolver de una vez por todas los problemas que han llevado a la humanidad al borde del colapso. Y aquí es donde todo comienza a tomar una forma mucho más concreta, mucho más inquietante: la implementación de una identidad única, universal, obligatoria. Al principio no se presenta como control, se presenta como progreso, como seguridad, como eficiencia, un sistema que elimina fraudes, que protege identidades, que facilita transacciones, que conecta a cada individuo con una red global imposible de vulnerar. Ya no hay pérdidas, ya no hay errores, ya no hay anonimato. Y eso, para muchos, suena como el futuro ideal. Porque en un mundo donde el caos ha reinado, la organización absoluta se siente como un alivio. Pero presta atención a este detalle. Cada beneficio viene acompañado de una condición. Para formar parte de ese nuevo orden, necesitas estar dentro del sistema. Registrado, identificado, validado. Ya no basta con existir. Ahora necesitas ser reconocido por esta estructura global. Tu acceso a recursos, a servicios, a oportunidades, todo comienza a depender de esa conexión. Y lo más impactante es que, poco a poco, la alternativa desaparece. Imagínalo. Un mundo donde no puedes comprar ni vender sin estar registrado, donde cada transacción es monitoreada, donde cada movimiento deja un rastro, donde tu identidad ya no es solo un documento, sino un código activo dentro de una red que lo ve todo, que lo registra todo y que, eventualmente, lo controla todo. Y en ese punto, la pregunta ya no es si aceptas el sistema, sino qué ocurre si decides no hacerlo. Porque el verdadero poder de este tipo de estructura no está en obligar directamente, está en hacer que rechazarlo sea imposible. Sin acceso al sistema, quedas fuera, fuera de la economía, fuera de la sociedad, fuera de cualquier forma de supervivencia moderna. Y así, sin necesidad de violencia visible, se establece un control absoluto, silencioso, eficiente, irreversible. Este es el momento donde la narrativa cambia de forma casi imperceptible. Lo que antes era una herramienta se convierte en una necesidad. Lo que antes era opcional, ahora es obligatorio. Y lo más inquietante es que la mayoría de las personas no lo ven como una amenaza, lo ven como una solución, porque han sido preparadas, paso a paso, para aceptar este tipo de control como algo lógico, incluso deseable. La llamada marca del sistema no necesariamente tiene que ser algo físico visible desde el inicio. Puede comenzar como un acceso digital, una identificación biométrica, una integración total entre identidad y tecnología. Pero su significado va mucho más allá de la forma. Representa la aceptación total de una autoridad centralizada. Representa el punto donde el individuo deja de tener control completo sobre su propia vida y pasa a depender de un sistema que decide, valida y autoriza cada aspecto de su existencia. Y aquí es donde todo se vuelve aún más perturbador. Porque una vez que este sistema está completamente implementado, ya no hay vuelta atrás. No es algo que puedas simplemente abandonar. No es algo que puedas ignorar. Se convierte en la base misma de la realidad cotidiana. Y cualquier intento de cuestionarlo no solo es visto como una amenaza,
sino como un riesgo para la estabilidad global. Ahora piensa en esto con total honestidad. ¿Cuántas personas aceptarían este sistema si se les dijera que es la única forma de evitar otro colapso? ¿Cuántas lo verían como una pérdida de libertad? ¿Y cuántas lo verían como una oportunidad de seguridad? Porque esa es la verdadera clave de todo esto. No se trata de imponer control, se trata de hacer que las personas lo deseen. Y mientras la mayoría se adapta, se integra y confía, siempre habrá aquellos que duden, aquellos que sientan que algo no encaja, que detrás de toda esa perfección, de toda esa eficiencia, existe una intención más profunda, más oscura. Pero en un mundo donde todo está conectado, donde cada acción es registrada, donde cada pensamiento puede ser interpretado como una amenaza, cuestionar se convierte en un acto de riesgo. Y es en ese punto exacto donde la línea entre libertad y control desaparece por completo, donde la humanidad, sin darse cuenta, cruza un umbral del que no puede regresar. Mientras el sistema, ya completamente activo, comienza a revelar su verdadero propósito, uno que no fue diseñado solo para organizar el mundo, sino para dominarlo desde su núcleo más invisible. Y es justo en ese punto, cuando el sistema ya ha sido aceptado, cuando la estabilidad aparente se convierte en rutina, cuando la mayoría de las personas sienten que, por fin, el mundo dejó de desmoronarse, que comienzan a aparecer los primeros signos. No son evidentes al inicio, no generan titulares alarmantes, no provocan pánico inmediato. De hecho, pasan casi desapercibidos, escondidos entre la normalidad reconstruida, disfrazados de decisiones necesarias, de ajustes técnicos, de medidas temporales. Pero si prestas atención, si realmente observas, algo empieza a sentirse diferente. Decisiones que antes habrían generado debate, ahora se implementan sin resistencia. Cambios en políticas globales que afectan a millones son anunciados como simples actualizaciones. Restricciones que en otro contexto habrían sido consideradas extremas, ahora son aceptadas con una sorprendente facilidad. Y todo siempre viene acompañado de la misma justificación. Es por seguridad, es para mantener la paz, es para evitar que el caos regrese. Al principio, nadie cuestiona, porque el miedo al pasado reciente sigue fresco en la memoria colectiva. Nadie quiere volver a ese escenario de incertidumbre, de crisis constante, de desesperación global. Y es precisamente ese miedo el que se convierte en la herramienta más poderosa de control. No hace falta imponer, basta con recordar lo que podría pasar si las cosas cambian. Y entonces ocurre algo aún más inquietante. Las desapariciones no son masivas, no son evidentes, no hay comunicados oficiales hablando de ellas, pero empiezan a surgir historias aisladas. Personas que cuestionaban demasiado dejan de aparecer. Voces críticas que antes estaban presentes en espacios públicos desaparecen sin explicación. Canales, perfiles, figuras que intentaban analizar lo que está ocurriendo, simplemente dejan de existir en el entorno digital. Y lo más perturbador no es solo que desaparezcan, sino la reacción de los demás. Porque en lugar de generar alarma, genera silencio. Un silencio incómodo. Un silencio que no necesita ser impuesto, porque nace del miedo. Porque cada persona que observa lo que está pasando comienza a hacer un cálculo interno. ¿Vale la pena hablar? ¿Vale la pena cuestionar? ¿Vale la pena arriesgarse? Y poco a poco, sin necesidad de una orden directa, la autocensura empieza a expandirse como un virus invisible. Este es uno de los puntos más críticos de todo el proceso, porque cuando las personas dejan de hablar por miedo, el control deja de ser externo y pasa a ser interno. Ya no hace falta vigilar a todos, porque cada individuo empieza a vigilarse a sí mismo. Y en paralelo, la censura evoluciona. Ya no es una censura obvia, donde se eliminan contenidos de forma explícita. Es mucho más sofisticada, mucho más silenciosa. Información que antes era visible deja de aparecer. Temas que antes eran debatidos dejan de tener alcance. Narrativas que cuestionan la estructura
Simplemente no llegan a la mayoría. No es que desaparezcan por completo, es que se vuelven invisibles. Y cuando algo se vuelve invisible, deja de existir para la percepción colectiva. Ahora piensa en esto. ¿Qué es más efectivo? ¿Prohibir una idea y generar resistencia? ¿O hacer que esa idea nunca llegue a ser conocida? Ese es el nivel en el que el sistema comienza a operar. Las decisiones extrañas continúan acumulándose. Cambios en leyes, en estructuras económicas, en formas de identificación, en acceso a recursos, todo presentado como mejoras, como avances, como evolución. Pero cada uno de esos cambios tiene algo en común. Reduce, aunque sea ligeramente, el margen de libertad individual. Y lo hace de forma tan gradual que la mayoría no lo percibe. Porque nadie pierde todo de una vez. Se pierde poco a poco. Un ajuste hoy, otro mañana, una nueva norma la próxima semana. Y cuando alguien intenta mirar hacia atrás, hacia cómo eran las cosas antes, ya no hay un punto claro de referencia. Solo queda la sensación de que algo cambió. Pero no se sabe exactamente cuándo ni cómo. Y mientras tanto, la figura central sigue intacta. El líder continúa siendo admirado, respetado, incluso defendido por la mayoría. Porque desde su posición, todo sigue funcionando. La estabilidad se mantiene, los conflictos visibles han disminuido, y cualquier problema que surge es rápidamente explicado, justificado o redirigido hacia otra narrativa. Y aquí es donde el control alcanza un nivel aún más profundo, cuando la percepción de la realidad comienza a ser moldeada. Porque ya no se trata solo de lo que ocurre, sino de cómo se interpreta lo que ocurre. Dos personas pueden ver el mismo evento, pero entenderlo de formas completamente opuestas, dependiendo de la información que reciben. Y cuando una narrativa se vuelve dominante, cuestionarla deja de ser una opción válida. Se convierte en un acto de rebeldía, un acto peligroso. Y en ese punto, la línea entre verdad y manipulación se vuelve casi imposible de distinguir. Lo que antes parecía impensable, ahora es normal. Lo que antes habría generado rechazo, ahora es aceptado. Y lo que antes habría sido cuestionado, ahora ni siquiera es percibido. Y tal vez lo más inquietante de todo esto es que el sistema no necesita ocultar completamente lo que está haciendo. Porque incluso cuando alguien logra ver una parte de la verdad, incluso cuando alguien intenta advertir a otros, la reacción general ya no es de alerta, es de duda, es de escepticismo, es de rechazo. Porque el control más efectivo no es el que obliga, es el que hace que las personas defiendan aquello que las controla. Y si has llegado hasta aquí, detente un segundo y piensa con total honestidad. ¿Cuántas de estas señales te parecen familiares? ¿Cuántas cosas que estás escuchando ahora te hacen recordar situaciones reales, actuales, cercanas? Si algo de esto te hizo sentido, escribe en los comentarios. Estoy viendo los patrones. Si crees que todo esto puede ser una coincidencia, comenta, quiero más pruebas. Y si en este punto ya sientes que hay algo más profundo detrás de todo esto, algo que no encaja del todo, escribe, algo no está bien. Porque lo que viene a continuación empieza a revelar cómo estas señales dejan de ser sutiles y se transforman en algo imposible de ignorar. Pero en medio de todo este escenario cuidadosamente construido, donde el orden aparente domina la superficie y la narrativa oficial se repite en cada pantalla, en cada discurso y en cada conversación cotidiana, algo empieza a romper ese patrón. No de forma explosiva, no como una rebelión visible o inmediata, sino de manera silenciosa, casi imperceptible. Son pocos al principio, muy pocos. Personas que no logran encajar completamente en la lógica que se les presenta. Individuos que, incluso disfrutando de la estabilidad prometida, sienten que hay algo que no termina de cerrar, algo que no encaja en esa perfección tan conveniente. No se trata de paranoia ni de rechazo automático al sistema. De hecho, muchos de ellos intentaron creer, intentaron adaptarse,
Intentaron aceptar que finalmente el mundo había encontrado una solución. Pero hay detalles, pequeños fragmentos de realidad que comienzan a acumularse. Noticias que desaparecen demasiado rápido. Cambios en las reglas que se implementan sin explicación clara. Decisiones globales que afectan a millones, pero que nadie parece cuestionar en voz alta. Y es en esos espacios, en esos vacíos de explicación, donde nace la duda. Y la duda es peligrosa. Porque en un mundo donde todo parece estar bajo control, cuestionar se convierte en un acto incómodo. No necesariamente ilegal al principio, pero sí socialmente rechazado. Las personas que comienzan a hacer preguntas son vistas como problemáticas, como inestables, como individuos que no logran adaptarse al nuevo orden. Y poco a poco, casi sin que nadie lo anuncie oficialmente, se crea una división invisible entre quienes aceptan y quienes observan. Los que cuestionan no tienen una estructura, no tienen un líder, no tienen un plan claro. Solo tienen una sensación compartida, una intuición persistente de que algo no está bien. Y esa intuición comienza a conectarlos, no a través de grandes plataformas visibles, sino en espacios pequeños, en conversaciones privadas, en miradas que duran un segundo más de lo normal, como si intentaran confirmar que no están solos en lo que están percibiendo. Porque esa es otra de las claves de este proceso: el aislamiento. Cuando alguien empieza a cuestionar, lo primero que pierde no es su libertad, es su certeza. Empieza a dudar de sí mismo, de su percepción, de su interpretación de la realidad. Y en un entorno donde todo el mundo parece estar de acuerdo, donde la mayoría sigue adelante sin detenerse, esa duda puede volverse abrumadora. ¿Y si soy yo el que está equivocado? ¿Y si todo esto realmente es lo mejor para todos? Pero entonces aparecen más señales. Personas que desaparecen de la conversación pública sin explicación. Cambios en el lenguaje, en la forma en la que se describen las cosas. Conceptos que antes eran cuestionables, ahora se presentan como incuestionables. Y cualquier intento de análisis más profundo es rápidamente desviado, ridiculizado o simplemente ignorado. No hace falta censura explícita cuando el propio entorno se encarga de neutralizar cualquier pensamiento que salga del guión. Y sin embargo, los que cuestionan siguen ahí, observando, analizando, conectando puntos. Empiezan a notar patrones en la forma en la que la información fluye, en cómo ciertos eventos globales parecen encajar demasiado bien dentro de una narrativa específica, en cómo cada crisis, en lugar de debilitar el sistema, termina fortaleciendo su estructura. Y esa es una de las revelaciones más inquietantes. El caos ya no parece ser un problema. Parece ser una herramienta, porque cada vez que algo se desestabiliza, la solución ofrecida implica más control, más centralización, más dependencia. Y lo más impactante es que la mayoría lo acepta sin resistencia, porque viene acompañado de resultados inmediatos: seguridad, estabilidad, respuestas rápidas, todo lo que el mundo había estado esperando. ¿Pero a qué costo? Esa pregunta empieza a repetirse en la mente de estos pequeños grupos, no como un grito, sino como un susurro constante, porque entienden que el verdadero cambio no está ocurriendo en la superficie, sino en la estructura profunda de la sociedad, en la forma en la que las personas piensan, en lo que consideran normal, en lo que están dispuestas a aceptar sin cuestionar. Y aquí es donde la figura del anticristo comienza a tomar una dimensión diferente. Ya no es solo un líder visible, carismático, admirado por millones. Es también el centro de una red de influencia que va mucho más allá de lo evidente. Una presencia que no necesita imponerse directamente, porque ya ha moldeado el entorno de tal manera que su dominio parece natural, incluso necesario. Los que cuestionan empiezan a entender esto, lentamente, con dificultad, porque no es fácil aceptar que la realidad puede estar siendo manipulada a un nivel tan profundo. No es fácil sostener esa idea cuando todo a tu alrededor refuerza lo contrario.
Pero una vez que esa comprensión se instala, ya no hay vuelta atrás. Cada palabra, cada decisión, cada movimiento comienza a verse desde otra perspectiva. Lo que antes parecía una simple medida de seguridad, ahora se percibe como una pieza dentro de algo más grande. Lo que antes era una coincidencia, ahora parece parte de un patrón. Y esa transformación interna es lo que realmente los separa del resto. Porque ya no están reaccionando, están observando. Y mientras el mundo sigue avanzando, cada vez más integrado, más controlado, más alineado con una única dirección, estos grupos, aunque pequeños, empiezan a crecer. No de forma visible, no de forma organizada, pero sí de manera inevitable. Porque cada vez que alguien más siente esa incomodidad, esa duda que no puede ignorar, se acerca un paso más a ese mismo punto de ruptura. Y es ahí donde la historia comienza a cambiar de ritmo. Porque cuando las preguntas correctas empiezan a aparecer en el momento correcto, incluso el sistema más sólido puede empezar a mostrar grietas, aunque todavía nadie esté listo para admitirlo abiertamente. Y es en ese punto exacto, casi imperceptible para la mayoría, donde algo cambia, no de forma brusca, no como un quiebre evidente que todos puedan señalar, sino como una grieta silenciosa que comienza a expandirse detrás de la imagen perfecta que ese líder había construido. Porque hasta ahora, todo parecía funcionar. Las crisis habían disminuido, las tensiones globales parecían controladas, y la sensación de orden, aunque artificial, había devuelto a las personas una estabilidad que ya creían perdida. Pero la historia nunca se detiene en la superficie. Siempre avanza hacia lo que está oculto. Poco a poco, decisiones que antes parecían impensables comienzan a ser aceptadas. Medidas más estrictas, controles más profundos, restricciones que se justifican como necesarias para mantener la paz alcanzada. Y aquí es donde la verdadera transformación empieza a tomar forma. No es que el líder cambie de repente, es que ahora ya no necesita ocultarse tanto. Ya no necesita convencer con la misma intensidad, porque la confianza ya fue ganada. Y cuando la confianza está establecida, el control puede avanzar sin resistencia visible. Lo que antes era discurso, ahora se convierte en imposición sutil. Lo que antes era sugerencia, ahora es norma. Y lo más inquietante es que muchos no lo perciben como una pérdida de libertad, sino como una evolución lógica del sistema. Porque cuando alguien ha sido condicionado a creer que todo lo que ocurre es por su seguridad, cualquier límite adicional deja de parecer una amenaza y empieza a sentirse como protección. La figura de este líder comienza a cambiar, pero no para todos. Para algunos, sigue siendo el salvador, el arquitecto de un nuevo orden, la única figura capaz de sostener el mundo en equilibrio. Pero para otros, para aquellos que observan más allá de la narrativa oficial, algo ya no encaja. Hay contradicciones, hay silencios incómodos, hay decisiones que no se explican completamente. Y es en esos pequeños detalles donde la verdadera cara comienza a asomarse. Su discurso se vuelve más firme, más directo, menos abierto al cuestionamiento. La tolerancia a la crítica empieza a desaparecer, pero no de forma evidente, sino a través de mecanismos más sofisticados. Voces que desaparecen de las plataformas, opiniones que dejan de circular, narrativas que son reemplazadas por versiones más convenientes. No hay una censura visible, pero el resultado es el mismo. Solo una versión de la realidad permanece accesible, y mientras tanto, la imagen pública del líder se fortalece aún más. Apariciones calculadas, mensajes cuidadosamente diseñados, símbolos que comienzan a repetirse hasta convertirse en parte del inconsciente colectivo. Ya no es solo un líder político, es una figura que empieza a trascender hacia algo más grande, algo que roza lo ideológico, lo emocional, incluso lo espiritual. Las decisiones se vuelven más centralizadas. Las estructuras de poder comienzan a alinearse en una sola dirección, y cualquier intento de descentralización es visto como una amenaza al orden
que tanto costó construir. Porque ahora, el argumento principal ya no es solo mantener la estabilidad, es evitar el regreso al caos. Y ese miedo, profundamente instalado en la mente de las personas, se convierte en la herramienta más poderosa de control. Pero aquí es donde la narrativa se vuelve aún más compleja, porque este cambio no ocurre en un vacío, ocurre en paralelo con avances tecnológicos, con sistemas de monitoreo cada vez más precisos, con una capacidad de seguimiento que permite anticipar comportamientos antes incluso de que ocurran. Y todo esto se presenta como innovación, como progreso, como una forma de mejorar la vida de todos. Pero en realidad, también redefine los límites de lo que significa ser libre. Algunas personas comienzan a notar patrones, no pruebas concretas, no evidencias absolutas, pero sí suficientes indicios como para generar inquietud. Y esa inquietud es peligrosa. No porque sea incorrecta, sino porque rompe con la narrativa dominante. Y cuando una narrativa se construye para ser incuestionable, cualquier duda se convierte en un problema que debe ser neutralizado. El líder, ahora más consolidado que nunca, ya no necesita demostrar constantemente su valor. Su autoridad se da por hecho. Sus decisiones no se debaten, se ejecutan. Y en ese punto, la transición ya está avanzada. Lo que comenzó como una solución al caos, ahora se convierte en una estructura que no permite retrocesos, porque desmontarla implicaría enfrentar nuevamente el miedo que todos querían evitar. Y es aquí donde la verdadera cara ya no puede ocultarse completamente. No porque se revele de forma explícita, sino porque sus efectos comienzan a sentirse, en la forma en que las personas interactúan, en lo que pueden decir, en lo que pueden hacer, en lo que empiezan a aceptar sin cuestionar. La normalidad cambia, y con ella también cambia la percepción de lo que está bien y lo que está mal. Algunos lo ven, otros prefieren no hacerlo, y la gran mayoría simplemente sigue adelante, adaptándose, ajustándose, sobreviviendo dentro de un sistema que ya no es el mismo que al principio. Porque cuando el cambio es gradual, cuando cada paso parece pequeño por sí solo, es casi imposible notar la magnitud de la transformación hasta que ya es demasiado profunda. Y justo cuando parece que todo está bajo control, cuando la estructura parece sólida, estable e imposible de desafiar, es cuando comienzan a surgir las primeras consecuencias reales de ese poder concentrado. Consecuencias que no pueden ser ignoradas, que no pueden ser ocultadas completamente, y que empiezan a mostrar que aquello que fue presentado como la solución definitiva podría ser en realidad el inicio de algo mucho más irreversible, algo que ya no se puede detener fácilmente, incluso si alguien quisiera hacerlo. Y entonces, ocurre algo que nadie esperaba, o mejor dicho, algo que muchos se negaban a aceptar. Porque la ilusión, cuando está bien construida, no se rompe con facilidad. Se sostiene con discursos, con resultados aparentes, con estadísticas manipuladas y con una sensación constante de estabilidad que hasta ese momento parecía incuestionable. Pero toda estructura basada en control absoluto tiene un punto débil, y ese punto comienza a revelarse cuando la realidad ya no puede ser contenida. Al principio, son pequeños eventos, noticias aisladas que parecen no tener conexión entre sí, fallas en sistemas que antes eran considerados perfectos, decisiones que, aunque justificadas públicamente, empiezan a generar incomodidad en ciertos sectores, personas que desaparecen del debate público sin explicación clara, voces que antes eran visibles, ahora simplemente dejan de existir en el escenario global. Y aunque todo esto se presenta como parte de ajustes necesarios, algo en el ambiente cambia. La sensación de seguridad empieza a resquebrajarse. No de forma evidente, no de manera inmediata, pero sí lo suficiente para que algunos comiencen a hacerse preguntas. Y cuando las preguntas aparecen, la ilusión comienza a perder fuerza. Porque una fachada solo funciona mientras nadie la cuestione. Y en el momento en que alguien observa más allá de lo superficial, las grietas se vuelven imposibles de ignorar.
Pero lo más impactante aún está por venir. Porque el verdadero quiebre no ocurre en silencio. Ocurre con eventos que sacuden la percepción global. Crisis inesperadas dentro del propio sistema que prometía estabilidad absoluta. Colapsos localizados que rápidamente se expanden. Decisiones extremas que afectan directamente la vida cotidiana de millones de personas. Y de repente, aquello que parecía perfecto comienza a mostrar su verdadero costo. Las restricciones aumentan. Lo que antes era opcional, ahora se vuelve obligatorio. Lo que se presentaba como una herramienta, ahora funciona como un mecanismo de control. Y todo sigue siendo justificado bajo la misma narrativa. ¿Es por tu seguridad? ¿Es por el bien común? Es la única forma de mantener el orden. Pero ya no todos están convencidos. Porque cuando la presión aumenta, también lo hace la percepción. Algunos comienzan a notar patrones, a conectar eventos que, en apariencia, eran independientes, a cuestionar por qué cada crisis parece llevar a una solución que incrementa el control centralizado. Y es en ese momento cuando la ilusión deja de ser una protección y se convierte en una trampa. El líder, aquel que había sido visto como la respuesta a todos los problemas, comienza a cambiar. No de forma abrupta, no con un giro evidente, sino con matices. Su discurso se vuelve más firme, más autoritario. Sus decisiones, más radicales. Y aunque sigue siendo admirado por muchos, hay algo en su presencia que ya no genera la misma confianza absoluta. Es como si, poco a poco, la máscara comenzara a deslizarse, revelando fragmentos de algo mucho más frío, más calculador, más oscuro. Y aquí es donde la tensión alcanza un nuevo nivel, porque la humanidad se enfrenta a una disyuntiva silenciosa: aceptar la realidad tal como empieza a mostrarse, o aferrarse a la ilusión por miedo a lo que implica reconocer la verdad. Y esa decisión no es sencilla, porque admitir que todo fue una fachada significa aceptar que el control ya está establecido, que las estructuras ya están en funcionamiento y que salir de ese sistema no será tan simple como entrar. Mientras tanto, los medios refuerzan una narrativa específica. Se minimizan los eventos más perturbadores, se amplifican los mensajes de calma, se desacredita cualquier intento de cuestionamiento. Y esto no es casualidad. Es parte del mismo mecanismo que permitió construir la ilusión desde el principio. Porque cuando la información se convierte en una herramienta de control, la percepción de la realidad deja de ser objetiva. Sin embargo, algo ya cambió. Y no puede revertirse completamente, porque una vez que alguien ve las grietas, ya no puede dejar de verlas. Una vez que la duda se instala, comienza a expandirse. Y lo que antes era una certeza absoluta, ahora se transforma en una incógnita constante. Las calles reflejan esa tensión. No es un caos evidente, no es una rebelión abierta, pero es una incomodidad colectiva que crece en silencio. Miradas desconfiadas, conversaciones en voz baja, decisiones tomadas con cautela. La paz sigue existiendo en apariencia, pero ya no se siente igual, porque ahora está sostenida por algo más que consenso. Está sostenida por presión. Y en medio de todo esto, el sistema continúa avanzando, ajustándose, adaptándose, fortaleciéndose, como si estuviera diseñado precisamente para resistir este tipo de cuestionamientos. Como si cada grieta que aparece fuera rápidamente cubierta antes de convertirse en una ruptura total. Pero hay algo que no puede ser controlado completamente, y es la percepción humana cuando comienza a despertar. Porque el mayor riesgo para cualquier estructura basada en ilusión no es la fuerza externa, es la conciencia interna. Y justo cuando parece que todo podría estabilizarse nuevamente, cuando la narrativa intenta recuperar el control total, un evento mucho más grande, mucho más imposible de ocultar, comienza a tomar forma. Uno que no solo amenaza con exponer la verdad, sino que podría cambiar para siempre la forma en la que el mundo entero percibe a ese líder y todo lo que representa. Y es justamente en ese punto
donde todo deja de parecer una teoría lejana y comienza a sentirse como una realidad inevitable. Porque cuando el sistema ya está consolidado, cuando la narrativa dominante ha sido aceptada por la mayoría, cuando la figura del líder se ha transformado en algo incuestionable, aparece el siguiente paso, uno que siempre ha estado presente en la historia, pero que en este contexto adquiere una dimensión mucho más oscura: la persecución de los opositores. Al principio, no se presenta como persecución. Esa es la clave. Nadie anunciaría abiertamente que va a silenciar a quienes piensan diferente. Todo comienza con algo mucho más sutil, más estratégico, con la redefinición de lo que significa estar en contra. Las palabras cambian, los conceptos se ajustan, y poco a poco, cuestionar deja de ser visto como un acto de pensamiento crítico y empieza a ser interpretado como una amenaza al orden, a la estabilidad, a la supuesta paz que tanto costó construir. Las primeras voces en desaparecer no son las más fuertes, son las más incómodas, aquellas que hacen preguntas demasiado directas, aquellas que conectan puntos que otros prefieren ignorar, aquellas que no encajan dentro del discurso oficial. Y cuando estas voces comienzan a ser desacreditadas, ridiculizadas o censuradas, la reacción del público es, en muchos casos, indiferente, porque ya han sido condicionados para creer que esas personas representan un problema. Y aquí es donde el mecanismo se vuelve aún más inquietante, porque la persecución no necesita mostrarse como violencia explícita desde el inicio. Puede comenzar con algo tan simple como la exclusión, perder acceso a sistemas, ser bloqueado, invisibilizado, apartado de la sociedad de manera progresiva. Y lo más perturbador es que todo esto puede justificarse con una narrativa aparentemente lógica: proteger el bien común. Pero ¿qué pasa cuando alguien decide no seguir? ¿Qué ocurre cuando una persona se niega a aceptar las reglas impuestas, cuando rechaza el control, cuando decide mantener su autonomía, incluso sabiendo las consecuencias? En ese momento, deja de ser solo un individuo, se convierte en un símbolo. Y los símbolos, dentro de un sistema que busca control absoluto, son peligrosos. La historia ha demostrado una y otra vez que cualquier estructura que aspira a dominar completamente necesita eliminar la disidencia. No porque todos los opositores representen una amenaza real, sino porque su simple existencia demuestra que el sistema no es perfecto, que no es absoluto, que puede ser cuestionado. Y eso, en un escenario donde todo se sostiene sobre la percepción de control total, es inaceptable. Entonces la narrativa evoluciona. Ya no se trata solo de ignorar o silenciar, se trata de identificar, de marcar, de separar, crear una línea clara entre quienes están dentro y quienes están fuera. Y una vez que esa división está establecida, todo se vuelve más fácil. Porque cuando una sociedad acepta que ciertos individuos son un problema, cualquier acción contra ellos puede ser justificada. Imagina por un momento cómo se sentiría vivir en un mundo donde cada palabra, cada acción, cada decisión puede ser observada, evaluada y juzgada dentro de un sistema que no permite errores. Un mundo donde pensar diferente no es solo arriesgado, es peligroso. Donde el miedo ya no es algo externo, sino algo que se instala dentro de cada persona, moldeando su comportamiento, limitando su libertad, sin necesidad de cadenas visibles. Y lo más inquietante de todo esto no es la existencia de ese control, sino la forma en la que las personas pueden llegar a aceptarlo. Porque cuando alguien cree que está protegido, que está del lado correcto, que forma parte de la mayoría, la empatía por quienes están siendo perseguidos comienza a desaparecer. Se vuelven invisibles, irrelevantes, incluso culpables en la percepción colectiva. Pero siempre hay quienes resisten. Siempre hay quienes ven más allá de la narrativa, quienes perciben las grietas en el sistema, quienes entienden que lo que está ocurriendo no es protección, es dominación. Y esos individuos, aunque sean pocos, representan algo que no puede ser controlado fácilmente: la conciencia. Sin embargo,
Resistir en un entorno así no es heroico en el sentido tradicional. Es peligroso, es solitario, es incierto, porque no se trata de enfrentarse a un enemigo visible, sino a una estructura completa que tiene el poder de redefinir la realidad, de cambiar percepciones, de convertir la verdad en algo relativo. Y mientras el sistema se fortalece, mientras el líder consolida su influencia, mientras la mayoría sigue adelante sin cuestionar, la presión sobre los opositores aumenta. No de forma caótica, sino de manera precisa, calculada, casi quirúrgica. Cada movimiento está diseñado para reducir el espacio de resistencia, para hacer que cualquier intento de oposición parezca inútil, para convencer incluso a los más críticos de que no hay salida. Porque en este punto de la historia, el objetivo ya no es solo controlar lo que las personas hacen, sino lo que piensan, lo que creen, lo que están dispuestas a aceptar como verdad. Y cuando ese nivel de control se alcanza, la persecución deja de ser necesaria en su forma más visible, porque el sistema ya ha logrado algo mucho más poderoso: la autocensura. Personas que se callan antes de hablar, que dudan antes de cuestionar, que prefieren adaptarse antes que arriesgarlo todo. Y es ahí donde el control se vuelve casi absoluto. No porque todos estén de acuerdo, sino porque casi nadie se atreve a estar en desacuerdo. Pero incluso en ese escenario, siempre existe una tensión latente, una sensación de que algo no encaja, de que algo está siendo ocultado, de que la realidad presentada no es completa. Y esa sensación, aunque sea pequeña, es suficiente para mantener viva la posibilidad de resistencia. Porque la verdadera lucha en este punto no es física, es mental. Es una batalla por la percepción, por la verdad, por la capacidad de ver más allá de lo evidente. Y quienes logran hacerlo, quienes mantienen esa claridad incluso bajo presión, se convierten en algo más que opositores, se convierten en una amenaza directa para todo el sistema. Y es precisamente por eso que la persecución no se detiene, evoluciona, se adapta, se intensifica, preparando el terreno para un siguiente movimiento que no solo busca eliminar la resistencia, sino redefinir completamente lo que significa existir dentro de ese nuevo orden que ya no se oculta, que ya no se disfraza, y que empieza a mostrar su verdadera cara mientras todo el mundo observa o decide no ver. Y es en ese punto exacto donde todo deja de parecer simplemente una crisis global y empieza a transformarse en algo mucho más profundo, mucho más inquietante. Porque el líder que antes era visto como una solución política, como una mente brillante capaz de estabilizar el mundo, comienza a ocupar un lugar distinto en la percepción colectiva. Ya no es solo un estratega, ya no es solo un mediador de conflictos. Comienza a convertirse en algo más grande, algo que trasciende la política, la lógica y hasta la propia realidad. Al principio, casi nadie lo nota. Son pequeños cambios en la forma en que las personas hablan de él. Ya no dicen solo el líder, comienzan a usar palabras como salvador, único, necesario. Su imagen aparece en todas partes: pantallas, edificios, dispositivos personales. Sus discursos ya no son simples declaraciones, son eventos globales. Millones de personas conectadas al mismo tiempo, escuchando cada palabra como si fuera una guía, una verdad absoluta. Y aquí es donde ocurre la transformación más peligrosa. La admiración se convierte en devoción. Porque cuando alguien logra resolver problemas que parecían imposibles, cuando logra traer estabilidad a un mundo que estaba al borde del colapso, la mente humana empieza a justificar cosas que antes jamás aceptaría. Las personas comienzan a cerrar los ojos ante ciertas decisiones, a ignorar contradicciones, a silenciar sus propias dudas. Todo porque, en el fondo, sienten que necesitan creer que ese líder es real, que es legítimo, que es la única esperanza. Lo que antes era confianza, ahora es fe. Y la fe, cuando no es cuestionada, se convierte en una herramienta poderosa. Poco a poco, comienzan a surgir grupos organizados,
comunidades enteras dedicadas a difundir sus ideas, a proteger su imagen, a eliminar cualquier crítica. Lo que empieza como apoyo se transforma en una estructura global de adoración. No necesariamente religiosa al inicio, pero cada vez más cercana a algo espiritual. Las palabras del líder son interpretadas, analizadas, repetidas, como si fueran enseñanzas sagradas. Sus decisiones ya no se discuten, se aceptan. Y si alguien se atreve a cuestionar, la reacción no es debate, es rechazo. Porque en este nuevo escenario, dudar no es solo estar en desacuerdo, es ser una amenaza. Una amenaza para la estabilidad, para la paz, para el sistema que ahora sostiene al mundo entero. Y así, sin que parezca una imposición directa, la presión social comienza a hacer su trabajo. Las personas empiezan a autocensurarse, a evitar preguntas, a alinearse con la narrativa dominante. El culto no necesita ser anunciado. Se construye solo. Las tecnologías juegan un papel clave en este proceso. Algoritmos que amplifican ciertos mensajes, sistemas que priorizan determinadas voces, plataformas que refuerzan constantemente la imagen del líder como indispensable. Cada interacción, cada contenido, cada mensaje, diseñado para mantener la percepción de que no hay alternativa, de que sin él, todo volvería al caos. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve separar la realidad de la narrativa. Porque el líder ya no es solo una figura pública, es un símbolo. Representa orden, progreso, estabilidad, pero también representa algo más sutil: control. Un control que no se siente como opresión, sino como protección. Un sistema donde cada decisión parece lógica, donde cada medida tiene una justificación aparente, donde cada paso hacia adelante implica una pequeña renuncia, casi imperceptible, pero acumulativa. Y es aquí donde muchos ya no pueden volver atrás. Porque cuestionar al líder ya no es solo cuestionar a una persona, es cuestionar todo el sistema que sostiene la vida tal como se conoce en ese momento. Es arriesgar la estabilidad, la seguridad, incluso la propia identidad dentro de la sociedad. Y para la mayoría, ese es un precio demasiado alto. Así, el culto global deja de ser una posibilidad y se convierte en una realidad silenciosa. No hay templos evidentes, no hay rituales tradicionales, pero hay algo más fuerte, una creencia colectiva profundamente arraigada, una convicción compartida de que ese líder no puede fallar, de que no puede ser reemplazado, de que su existencia es esencial para el futuro. Y mientras esa creencia crece, algo más comienza a desaparecer: la capacidad de cuestionar. Porque el verdadero poder nunca está solo en quien lidera, sino en cuántos están dispuestos a seguir sin preguntar. Y en este punto, la pregunta ya no es cómo llegó hasta ahí, sino qué sucede cuando alguien alcanza ese nivel de influencia, cuando deja de ser visto como humano y comienza a ser percibido como algo más. Y mientras el mundo intenta adaptarse a este nuevo orden, que parece funcionar mejor que todo lo anterior, comienza a surgir una pregunta que nadie logra responder con certeza. ¿De dónde proviene realmente el poder de este líder? Porque ya no se trata solo de decisiones políticas impecables o de estrategias económicas perfectas. Ahora hay algo más. Algo que empieza a romper la lógica, a desafiar la razón, a cruzar una línea que separa lo humano de lo inexplicable. Al principio son detalles pequeños, casi imperceptibles para la mayoría. Eventos que podrían interpretarse como coincidencias, decisiones tomadas en el momento exacto, discursos que parecen anticipar el futuro, respuestas que llegan antes, incluso de que las preguntas sean formuladas. Pero poco a poco, estos patrones comienzan a intensificarse. Lo que antes parecía intuición, ahora empieza a parecer conocimiento absoluto. Lo que antes parecía liderazgo, ahora se siente como control total. Y es aquí donde la duda comienza a dividir al mundo. Hay quienes creen que están presenciando algo sobrenatural, algo que trasciende la comprensión humana, una figura que no solo lidera,
sino que posee una conexión con algo superior, algo oscuro, algo que no debería estar interfiriendo en la realidad. Para estas personas, los eventos que rodean a este líder no son casuales, son señales. Señales de que las antiguas profecías no solo eran reales, sino que están ocurriendo en tiempo real. Pero por otro lado, existe una explicación que parece aún más inquietante. ¿Y si todo esto no es sobrenatural, sino tecnológico? ¿Y si el verdadero poder detrás de este líder no proviene de fuerzas invisibles, sino de un nivel de control y conocimiento que supera cualquier cosa que la humanidad haya visto antes? Inteligencia artificial avanzada, sistemas de vigilancia global, manipulación de datos a una escala imposible de rastrear. Un control tan preciso que puede anticipar comportamientos humanos antes incluso de que ocurran. Imagina un sistema capaz de analizar millones de decisiones en tiempo real, de predecir reacciones, de moldear narrativas, de influir en pensamientos sin que las personas se den cuenta. Ahora imagina a un líder con acceso total a ese sistema. Alguien que no necesita adivinar el futuro, porque lo construye a cada instante. ¿Seguiría pareciendo un milagro? ¿O empezarías a verlo como una manipulación perfectamente diseñada? Lo más perturbador es que ambas posibilidades, lo sobrenatural y lo tecnológico, no se excluyen necesariamente. De hecho, podrían estar funcionando juntas, porque si algo ha demostrado la historia, es que el poder más efectivo no es aquel que se impone por la fuerza, sino aquel que se disfraza de algo más grande, algo incuestionable, algo que hace que las personas no solo obedezcan, sino que crean. Y mientras este debate crece en silencio, el líder continúa consolidando su influencia. Sus apariciones se vuelven más impactantes, más calculadas, más precisas. Cada palabra parece tener un efecto directo en las masas. Cada acción genera una reacción global inmediata. Y lo más inquietante es que incluso aquellos que dudan comienzan a sentirse atraídos, no porque confíen completamente, sino porque no pueden ignorar lo que están viendo. Porque cuando alguien demuestra, una y otra vez, que tiene respuestas, que tiene control, que tiene resultados, la duda empieza a debilitarse, y en su lugar comienza a surgir algo mucho más peligroso: la aceptación silenciosa. No una aceptación basada en fe, sino en conveniencia, en la idea de que, aunque algo no encaje del todo, los beneficios son demasiado grandes como para rechazarlos. Pero siempre hay un punto de quiebre, un momento en el que las preguntas dejan de ser ignoradas y comienzan a incomodar. Porque incluso dentro de un sistema perfectamente diseñado, siempre existen grietas, pequeños fallos, inconsistencias, señales de que algo no está completamente bajo control. Y son precisamente esas grietas las que empiezan a llamar la atención de un grupo cada vez más consciente. Este grupo no es grande, no tiene poder, no domina el discurso global, pero observa, analiza, cuestiona. Y cuanto más observa, más claro se vuelve un detalle inquietante. No importa si el poder de este líder es sobrenatural o tecnológico. El resultado es el mismo: control, influencia, dominio absoluto sobre la percepción de la realidad. Y entonces surge una nueva pregunta, una que cambia completamente el enfoque de todo lo que está ocurriendo. Porque tal vez el error no está en intentar descubrir de dónde proviene ese poder, sino en entender para qué está siendo utilizado realmente. Porque cuando alguien posee la capacidad de influir en millones de personas, de moldear decisiones globales y de redefinir lo que es aceptado como verdad, el origen de ese poder se vuelve secundario frente a sus consecuencias. Y es en este punto donde la línea entre milagro y manipulación desaparece por completo. Porque para la mayoría, no importa cómo funciona, solo importa que funciona. Y esa es exactamente la mentalidad que permite que cualquier sistema, por más oscuro que sea, se consolide sin resistencia real. Mientras tanto, el mundo sigue avanzando,
cada vez más dependiente de este nuevo orden, cada vez más conectado a esta figura central que parece sostener todo en equilibrio. Y aunque las dudas siguen existiendo, comienzan a perder fuerza frente a una realidad que, al menos en la superficie, parece mejor que el caos anterior. Pero lo que muchos aún no logran ver es que cuanto más perfecto parece el sistema, más difícil se vuelve escapar de él. Y lo que empieza como una solución, lentamente se transforma en algo de lo que nadie sabe cómo salir. Porque cuando el poder alcanza este nivel, ya no necesita imponerse, solo necesita mantenerse. Y es en este punto donde todo deja de ser una posibilidad lejana y empieza a sentirse como una realidad inevitable. Porque el mundo, tal como lo conocíamos, ya no existe de la misma manera. Lo que antes era diversidad de pensamiento, ahora comienza a fragmentarse en algo mucho más radical, mucho más peligroso. Una división absoluta, no una simple diferencia de opiniones, no un desacuerdo pasajero, sino una separación profunda entre quienes aceptan el nuevo orden y quienes deciden resistirlo, cueste lo que cueste. Las calles ya no son solo espacios de convivencia, se convierten en escenarios de tensión constante. Miradas que antes eran indiferentes, ahora cargan sospecha. Conversaciones que antes fluían libremente, ahora son cuidadosas, medidas, vigiladas. Porque en este nuevo mundo dividido, cada palabra puede ser interpretada como lealtad o como traición. Y esa línea es cada vez más delgada, casi invisible. Por un lado, están los seguidores, personas que, en medio del caos que vivieron, encontraron en este nuevo sistema una respuesta. Para ellos, todo tiene sentido ahora. El orden ha sido restaurado, las crisis parecen controladas, la estabilidad vuelve poco a poco. Y en ese contexto, cuestionar deja de ser una opción lógica. ¿Por qué dudar de algo que aparentemente está funcionando? ¿Por qué resistirse a un liderazgo que trajo paz, donde antes solo había incertidumbre? Para ellos, el líder no es una amenaza, es la solución. Es la figura que apareció cuando nadie más pudo hacerlo. Pero hay algo más profundo ocurriendo dentro de este grupo. No es solo aceptación, es convicción. Una convicción que crece con el tiempo, que se fortalece con cada discurso, con cada medida implementada, con cada narrativa repetida una y otra vez, hasta convertirse en verdad absoluta. Y cuando una idea se instala de esa manera, deja de ser cuestionada. Se vuelve incuestionable. Se vuelve incuestionable porque cuestionarla significaría poner en riesgo todo lo que ahora parece estable. Y entonces están los otros, los resistentes, aquellos que sienten que algo no encaja, que perciben grietas en esa aparente perfección. No siempre tienen pruebas claras, no siempre pueden explicar con precisión lo que está mal, pero lo sienten. Es una inquietud constante, una sensación de que detrás de ese orden existe un costo oculto, una verdad que no está siendo mostrada. Estos resistentes no forman un grupo homogéneo. Algunos son escépticos, otros son analíticos, otros simplemente no logran ignorar las contradicciones evidentes. Pero todos comparten algo en común: la negativa a aceptar sin cuestionar. Y en un mundo donde la conformidad se ha convertido en norma, esa negativa es vista como una amenaza. Poco a poco, la presión sobre ellos comienza a aumentar. No necesariamente de forma violenta al principio, sino de manera sutil, estratégica. Restricciones que parecen pequeñas, pero que se acumulan. Limitaciones en el acceso a ciertos sistemas. Dificultades para participar en la vida económica, social o incluso digital. Porque en este nuevo orden, todo está interconectado. Y quien no se alinea, empieza a quedar fuera. La narrativa dominante empieza a moldear la percepción pública. Los resistentes ya no son vistos como personas que cuestionan, sino como obstáculos, como individuos que ponen en riesgo la estabilidad que tanto costó alcanzar. Y esa percepción es clave, porque transforma la opinión colectiva. Lo que antes sería considerado un derecho, cuestionar,
dudar, analizar, ahora comienza a verse como una amenaza al bien común. Y aquí es donde la división alcanza un nivel aún más profundo. Familias separadas por ideologías, amistades que se rompen, comunidades que dejan de confiar unas en otras. Porque ya no se trata solo de estar de acuerdo o en desacuerdo. Se trata de pertenecer a uno de los dos lados. Y en ese tipo de escenario, la neutralidad prácticamente desaparece. Los seguidores ven a los resistentes como un riesgo que debe ser controlado. Los resistentes ven a los seguidores como personas que han sido manipuladas. Y en medio de esa tensión, el sistema se fortalece. Porque una sociedad dividida es más fácil de gestionar, más fácil de influir, más fácil de dirigir sin que exista una oposición unificada. Y mientras tanto, el líder permanece en el centro de todo. No necesita imponerse directamente en cada conflicto, porque el propio sistema, alimentado por esta división, comienza a autorregularse. Las personas empiezan a vigilarse entre sí, a señalar, a denunciar, a corregir comportamientos que se desvían de la narrativa aceptada. Es un control que ya no depende solo de estructuras visibles, sino de la propia dinámica social. Pero lo más inquietante de todo esto es la velocidad con la que ocurre. Lo que en otro momento habría tomado generaciones, ahora sucede en cuestión de meses, incluso semanas. La tecnología acelera cada proceso, amplifica cada mensaje, refuerza cada creencia. Y en ese ritmo acelerado, detenerse a reflexionar se convierte en un lujo que pocos se permiten. Ahora piensa en esto. En un mundo donde cada decisión que tomas puede alinearte con un lado u otro, ¿qué tan libre es realmente esa elección? ¿Hasta qué punto las personas están decidiendo por sí mismas? ¿Y hasta qué punto están reaccionando a un entorno cuidadosamente diseñado para guiarlas en una dirección específica? Porque esa es la esencia de este mundo dividido. No es solo una consecuencia del caos inicial, sino una herramienta, una fase dentro de un proceso mucho más amplio. Un proceso que no busca solo controlar acciones, sino también pensamientos, percepciones y, sobre todo, la capacidad de cuestionar. Y mientras esta división se profundiza, algo más comienza a gestarse en silencio. Algo que va más allá de seguidores y resistentes. Algo que redefine el equilibrio de poder de una forma aún más radical. Porque cuando el mundo está completamente dividido, preparado, tensionado al máximo, es cuando el siguiente movimiento puede ejecutarse sin resistencia suficiente para detenerlo.